dejarlo para la semana que viene, pero ya casi son las 8. Y es bueno estar en la casa del Señor orando y cantando y escuchando palabra del Señor, pero vamos a nuestro estudio que está en Filipenses 4. La semana anterior el Señor nos hablaba acerca de no estar afanados, quitar el estrés de nuestras vidas, estrés que hay veces se origina en las mentes, y hablábamos de este filtro precioso que se encuentra aquí en el versículo 8, de filtrar todos esos pensamientos que vienen a nuestra vida antes de permitir que nos hagan daño. El versículo 9 es un versículo bien particular en el sentido que más bien llama al buen maestro a que sirva de ejemplo. Noten que el mismo Pablo se pone, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Obviamente que en ningún momento aquí hay vanidad en la manera como el apóstol Pablo expresa, porque en otras epístolas propias él dice que él era según la gracia de Dios, pero él estaba poniéndose como un ejemplo de lo que debe de ser un maestro, y motivando a los estudiantes, que de eso se trata el discipulado. El discipulado es querer ser como el maestro, un pupilo que aprende, y para poder nosotros expresarnos así de esta manera, tenemos que guardar pero muy bien nuestro testimonio. Un buen maestro es uno que enseña bien. Es importante enseñar bien, pero a su vez tiene que ser ejemplo, porque si no es ejemplo, por más que enseñe bien, no llega a ningún lado. Y enseñar a su vez es hacer que el alumno aprenda. Esa es la motivación del maestro. No tanto uno proyectar lo que uno sabe o todo el conocimiento que uno tiene. El propósito del maestro más bien no está enfocado en sí mismo, sino en sus oyentes, en que esas personas aprendan. Por eso es que hay veces las clases, los estudios, velamos mucho por el tiempo, porque lo importante es que usted salga aprendiendo una verdad central, algo que haya quedado en su vida, que impacte su vida, y de esa manera puede crecer poco a poco. Por eso Santiago dice que no se hagan maestros muchos. Es un don que da Dios, que le da Dios a la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por los maestros que tenemos en esta iglesia. Los maestros de bebitos, de niños, que a veces no les reconocemos como tales, pero el mismo domingo gozábamos viendo a los niños repetir el Salmo 23. Detrás de eso hay una maestra enseñando, y a veces no les reconocemos como tales, pero juegan un papel muy importante para la iglesia, así como lo hacen los maestros de adultos. Así que el desempeño del don de la enseñanza debe de llevarse a cabo a tono, a la par de la iglesia, participando de los cultos, apoyando los programas, sometiéndose a las normas de la iglesia, al liderazgo del pastor o a otros líderes encargados. Hay iglesias que tienen su director de educación, entonces los maestros deben de someterse a esos liderazgos. Mantener una vida devocional de oración, estudio bíblico, alabanza. Su vida pública debe ser ejemplar, tanto en el consenso familiar, la vecindad, así como en su centro de trabajo, amistades. Quiere decir que los hechos deben hablar tan alto que no se escuche lo que dice. Tener también bases doctrinales bíblicas sólidas. Estar familiarizado con los artículos de fe de la iglesia. Participar de la cena del Señor, hacerlo dignamente y sobre todo estudiar. Esa debe de ser la vida del maestro, debe de ser estudiar, prepararse bien, conocer el tema que va a presentar a la iglesia y depender del Espíritu Santo, transmitido en humildad, oración.
al Señor. Así que este versículo 9 pudiera ser seleccionado como uno de los versículos lemas para el maestro. Fíjense, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Procedemos y encontramos en Filipenses uno de los versículos más populares e inspiradores de las Escrituras. Inclusive se ha inspirado también en canción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no conoce ese versículo? ¿Y el corito no lo conocen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Canten. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Precioso versículo. Sin embargo, una frase tan corta, pero con tanto significado. Porque aquí está hablando del poder del Señor obrando en nuestras vidas. Y debe de eliminar todo espíritu de deficiencia, de debilidad, de incapacidad, de duda y de temor. Dice, todo. O sea, nosotros tenemos que creer no en nuestro poder, es en el poder del Señor, pero dice en Cristo. Porque fuera de Cristo sí no somos nada. Pero es en Cristo. ¿Y qué es lo que yo puedo? Todo. Hay veces malinterpretamos este poder, porque Hechos 1:8 dice el Señor que nos iba a dar poder para ser testigos. Pero hay quienes quieren este poder quizás para deslumbrar a otros, haciendo milagros, señales, prodigios, etc. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor nos da este poder para nosotros ser sus testigos. Y en toda circunstancia de la vida. No quiere decir que no vamos a experimentar situaciones difíciles y enfermedades, etc. Pero no hay nada que fortalezca más de uno, por ejemplo, visitar a un hermano en Cristo que está bien enfermo y que sea el hermano quien nos dé palabra de ánimo. ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido, verdad? Es en el poder del Señor que este hermano lo puede hacer. Todo, dice, lo puedo en Cristo. Él es quien me fortalece. Otro aspecto a tener en cuenta es nuestras propias batallas y luchas espirituales. Es ardua. Nuestra batalla con nosotros mismos es fuerte. Estamos luchando con las demandas de la carne, las debilidades. Y es ahí donde yo puedo decir, yo no me puedo dejar llevar por todas estas cosas. Yo tengo que ser fuerte y fortalecerme en el poder del Señor y saber que en su poder yo voy a poder vencer todas estas cosas. O quizás pesimismos que vienen a nuestra mente, dudas. Todo eso yo lo puedo vencer en Cristo Jesús. Ahora, pudiéramos entender este versículo así, aplicarlo de esa manera a nuestras vidas, que es bueno hablar del poder del Señor, de la fortaleza que Él nos da, etcétera, etcétera. Pero este versículo también tiene un objetivo dentro del contexto que fue escrito o que fue dado. ¿Qué era lo que Pablo podía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que lo escribe es Pablo. ¿Qué era lo que él podía? En Cristo. Entonces el versículo 10 puede ser que nos responde. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que lo que podía Pablo era más bien tener un espíritu de satisfacción y de contentamiento
cualquiera que fuera su situación. Para eso se necesita poder, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una palabrita que sabemos muy bien que la Biblia repite, que es concupiscencia. Y la palabra significa deseos desordenados. Y no suena, y a veces enseguida nuestra mente va a lo que son los actos inmorales. Pero no, la concupiscencia puede ser de índole material. Puede ser de tantas cosas que a veces se desordenan en nuestra vida que necesitamos tener bajo control. Pablo era un misionero. Hay veces trabajó para mantenerse él, pero también recibió ayuda de las iglesias. Y la iglesia de Filipos fue una de las que sostuvo fielmente el ministerio de este misionero Pablo. Y no solo por medio de la oración, sino también por medio de las ofrendas. Mire el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que la iglesia de Filipos fue una iglesia que siempre valoró el ministerio de Pablo, porque acuérdense que el ministerio de él era llevar el evangelio a los gentiles. Valoró su ministerio, entendió que era verídico, que él no era ningún hereje, y sostuvo fielmente el ministerio del apóstol Pablo. Esa es una manera, hermano, de nosotros contribuir al avance y al sostenimiento del reino de los cielos. Nosotros mismos, que cuando decidimos asociarnos a la Convención Bautista, no fue pensando en los beneficios que uno pudiera recibir de tal asociación, sino nuestra mente siempre fue el participar del programa cooperativo que tiene la Convención, sosteniendo a misioneros, sosteniendo seminarios que prepara a pastores y líderes. Y nosotros entendíamos que aunque sea poco lo que uno pueda mandar, es siempre una contribución que nos hace activos y parte del sostenimiento del reino de los cielos a través de la tierra. Eso fue lo que nos motivó a nosotros a enrolarnos en la Convención Bautista. Así que estar al tanto de las necesidades de aquellos que se entregan a servir para predicar el Evangelio es otra manera de nosotros servir y cooperar para el reino de los cielos. Al parecer algo sucedió, la iglesia interrumpió esta ayuda, pero la reanudaron y esto causó gozo en el apóstol. ¿Por qué gozo? Bueno, porque eso que estaba haciendo la iglesia iba a ser de bendición para ella misma, iba a abundar a su cuenta. ¿Ya usted abrió la cuenta bancaria en los cielos? ¿Sí la tiene abierta? Tenemos, casi la mayoría de nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria aquí en la tierra, pero la tenemos en los cielos, porque a esa cuenta bancaria va todo lo que nosotros hacemos para la iglesia, para la obra, para el reino de los cielos. Sean recursos, sea tiempo, sea energía, sea ejercicio de dones, todo lo que nosotros hacemos es acumulando allá tesoros en los cielos. Y nosotros sabemos que el Señor viene pronto y dice, viene con su galardón. Y Marcos 9:41 dice que ni tan siquiera un solo vaso de agua que uno dé en el nombre del Señor va a dejar de ser remunerado por Dios. Es decir, que tenemos que tener en nuestra mente de que en este momento estamos colaborando y sirviendo para el reino de los cielos. Ustedes saben que hablar de dinero es muy difícil, sobre todo en este país tan materialista. Y el Señor lo que quiere es cultivar en nosotros una mente correcta hacia lo que es el dar, hacia lo que es servir al Señor. Y sí, es un puñal de doble filo cuando uno habla de finanzas, más que estamos viviendo en tiempos donde hay un abuso
completo de los falsos líderes enriqueciéndose, abusando de los feligreses. Y eso hace que quizás las personas sean un poquito escépticas a la hora de hablar de ofrendas, etc. Pero nosotros bien sabemos, y no solamente este estudio, el próximo que continúa, vamos a hablar de lo que son diezmos, de lo que son ofrendas misioneras, ofrendas personales, y lo que el Señor espera de cada uno. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de lo que hay en los corazones y del propósito detrás de usted, como dice, entregar una ofrenda. ¿Cuál es el propósito que hay detrás? Nosotros, por ejemplo, nos cuidamos muchísimo aquí de estar recogiendo ofrendas por cualquier motivo. Si se recogen es porque verdaderamente hay un propósito y una necesidad que tenemos que mitigar como iglesia que somos. Y aún así, esas ofrendas deben de ser siempre, y repito, en primer lugar, de acuerdo a cómo uno haya prosperado. La Biblia lo dice. Usted no le puede estar quitando el pan y la leche a su hijo para venir a dar una ofrenda a la iglesia. Usted tiene que mitigar sus necesidades. Y de acuerdo a cómo usted haya prosperado, es que dice la Biblia, ahora con gozo, voluntariamente, sin bajo ninguna sujeción, entonces usted entregue lo que el Señor le pone en su corazón. Eso es lo que es una ofrenda voluntaria. Esa era la que esta iglesia recogía. No se trata de diezmo. No equivoquemos lo que son los diezmos y lo que son ofrendas misioneras, ofrendas voluntarias. La iglesia de Filipo tenía sus propias necesidades como iglesia que tenían que mitigar. Y de igual manera, esa iglesia recogía sus ofrendas para poderse sostener ella misma, pero también tenía ese amor de reconocer el ministerio de Pablo y ser copartícipes con él, de llevar el evangelio a todo el mundo como es la voluntad de nuestro Señor. Y entonces participaban voluntariamente de esta ofrenda. Dios promete cuidarnos y proveer todas nuestras necesidades. Por eso dice el versículo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como padecer necesidad. Es cierto que Dios promete cuidarnos. Mira lo que dice el Salmo 37, el versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Yo sé que muchos de nosotros no podemos aplicar este versículo, porque todavía estamos en la juventud. Dice, joven fui y he envejecido. Por eso digo, este versículo es para otras personas. Joven fui y he envejecido. Pero el 37-25. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Inclusive dice, en todo tiene misericordia y hasta presta. Esa es la realidad de que Dios nos cuida y de que Dios provee todas nuestras necesidades. Cuando hablo del cuidado, de la providencia de Dios, siempre digo, hermano, no estemos tan al tanto de cuánto ganamos, de cuánto nos entra de dinero. Estemos más pendientes de cuánto sale. Porque puede ser que en lo que está saliendo, ahí se vea la mano del Señor. A nosotros recientemente nos sucedió que se rompió pues uno de nuestros toiles en el baño y yo veía aquella agua salir y junto con aquella agua saliendo yo decía, ahí está saliendo también el dinero. Y en efectivo nos vino el bill bastante alto. No es todo lo que entra.
es también en lo que sale como uno ve la mano de Dios y su providencia. Porque si a usted le entran $10,000 al mes, pero se le salen 11,000, está peor que pobre. Entonces, en eso nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es fiel y es el que provee. Una de las providencias más importantes, y Pablo la comparte en este texto, es tener un espíritu de contentamiento. Piensen, para eso es el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo yo puedo tener un espíritu de contentamiento. Y eso es de mucho valor. Eso no hay moneda que lo pague. Porque el uno sentirse satisfecho con la condición de uno, con la situación, y aprender a vivir como sea, como él está hablando aquí, eso es un tremendo tesoro. Y es cierto que muchos de nosotros, hermanos, hemos emigrado a este país y no hemos traído nada, absolutamente nada. Y mira cómo el Señor nos ha prosperado, nos ha dado. ¿Ok? ¿Por qué? Pero más bien yo tengo que tener ese contentamiento en mi vida, porque eso es lo que está acabando con la humanidad. Piensa en eso. Piensa si detrás de la mayoría de los crímenes que se cometen en el mundo, a pesar de los de pasión, no es por causa de dinero, por causa de insatisfacción, por causa de no estar contento con lo que uno tiene. Mire cómo viven todos los narcotraficantes. Tienen y tienen y tienen. ¿Y qué pasa? Quieren más y más y más. ¿Y dónde terminan? ¿Terminan o en las cárceles o terminan muertos? ¿Por qué? Por la falta de contentamiento. Busquemos Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, como nos ha estado viniendo diciendo el doctor Yera, que comamos legumbres, donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Así que, hermano, tenemos que aprender a contentamiento. El apóstol experimentó tiempos que tuvo abundancia. No es malo que tampoco ahora porque el Señor nos prospere o nos dé abundantemente, yo voy a sentirme que estoy mal. No es así. Él supo estar en la abundancia, pero también supo estar en la pobreza. Estos extremos que él menciona, los dos pueden ser muy peligrosos. Los dos extremos, la abundancia así como la pobreza. Y Salomón habla precisamente de la frivolidad de los placeres y de las riquezas. Luego en casa usted puede leer en Eclesiastés del capítulo 2, versículos del 1 al 11, y ver cómo él habla de todo lo que Dios le dio, cómo Dios le prosperó y pudo tener abundancia. Ese capítulo, por ejemplo, Eclesiastés 2 del 1 al 11, habla de Salomón encontrar satisfacción primero en los placeres, versículos del 1 al 3, luego en las grandes obras que él realizó, versículos 4 al 6, en las posesiones y las riquezas, versículos 7 al 8, y la gran fama que tuvo, versículos 9 al 11. ¿Qué le faltó a Salomón en ese tiempo? Nada. Dios le había dado de todo lo que una persona pudiera considerarse satisfecha. Salomón no terminó muy bien. Quiero decirles que Salomón fue un hombre que pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría, pero no es uno de los mejores ejemplos que hay en la Biblia. Porque todo esto que Dios le dio lo llevó a tener muchas mujeres
y las mujeres desviarlo por el camino, sobre todo de la idolatría. ¿Y sabe qué? Lo perdió absolutamente todo. Y no solamente perdió todo, provocó la división del reino de Israel. Ahí fue que se dividió entre Israel y Judá. Así que, hermanos, por eso es que la abundancia, ahí es donde está el peligro de la abundancia. No es malo que el Señor nos dé prosperidad, inclusive llegar a ser hasta ricos. La Biblia tiene palabra para las personas que son cristianas y ricos, pero lo malo es cuando ya convertimos el dinero en un ídolo, en un Dios. Y ahí entonces sí hay problema, porque el materialismo tiene tres propiedades: no satisface, no dura, no salva. Así que no es malo, hermano, que nosotros querramos prosperar en la vida, tener, inclusive pensar en el futuro para nuestros hijos. No, todo eso está bien, está dentro de los planes de Dios para esta vida que estamos viviendo ahora, pero nunca cometer el error de los necios, que es dejar a Dios por la riqueza. Lo equivocado está en volverse obsesivo e interponer lo material en el lugar que le debemos a Dios y luego a la familia. Porque si uno se pone a hablar, este es un tema que pique y se extiende, porque no solamente estamos hablando de abandonar a Dios por las cosas materiales, que muchos lo han hecho, y profesando ser cristianos, pero también por lo material dejan a la familia. La familia juega un papel prácticamente por debajo, y no debe de ser así, porque a la larga vamos a sufrir. Les recuerdo el orden de prioridades, que el número 1 está Dios. Él tiene que ser el número 1 en mi vida. Después de Dios viene ¿qué? La familia. Después de la familia, ¿qué viene? El trabajo. Y después del trabajo, la iglesia. O sea, ese es el orden de prioridades que uno tiene que mantener en la vida. Por eso Eclesiastés le habla mucho a los ricos, porque es realmente triste la vida de un rico que no tiene a Dios. Usted puede leer también con relación a Salomón, a lo que es el materialismo, lo que es tener abundancia. Primera de Reyes 4, 21 al 28. Segunda de Crónicas 9, 13 al 28. Son buenos pasajes relativos a la abundancia. Pero lo interesante aquí es que dice Pablo: yo sé vivir en la abundancia. ¿Qué es saber vivir en la abundancia? Que no se vayan al corazón. Porque cuando el corazón lo ocupa Dios, no hay cabida para otra cosa. Eso es saber vivir en abundancia. ¿Okay? Y por eso hay veces yo pienso que pudiendo, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y también la Biblia dice que Él enriquece y empobrece. Y ahora yo entiendo quizás por qué a muchos Dios no les da más. Porque sabe que si les da más, puede ser que entonces lo dejen. Y para Dios la prioridad siempre es la vida espiritual. Jesús también advirtió acerca de la codicia, Lucas 12, 16 al 21. Lo que sí podemos es ser ricos para con Dios, pues tener esa cuenta de banco en los cielos y a ir aportando en nuestro servicio al Señor, en todo lo que nosotros hacemos, ganando almas, sirviendo al prójimo, haciendo buenas obras. Todas esas cosas son riquezas que vamos acumulando en los cielos. Por eso les digo, hermano, aprovechemos esta actividad del sábado. Aprovechémosla como iglesia. El Señor nos está dando oportunidad de testificar, de testificar a un nivel de iglesia, pero también poder invitar y hacer obra de evangelismo. Que dice el Señor, Mateo 16, 26, ¿de qué vale ser dueños del mundo entero y perder el alma? ¿O qué precio tiene el alma de un ser humano? Como dijo Job, yo vine al mundo desnudo y desnudo me voy. No nos llevamos absolutamente nada, todo lo dejamos. Así que no es la fama, no es las posesiones, no es la riqueza, no es las propiedades lo que hace un hombre grande.
sino completamente contrario. La manera en que Dios mide la grandeza humana es a medida que nosotros servimos al Señor. Esa es la medida. Por eso es que, volviendo a nuestro texto, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de cualquier situación que le tocara vivir. Pensamos que se necesita más poder en la pobreza, pero no es así. La abundancia es muy peligrosa, atenta contra el alma, puede alejarnos de Dios, puede hacer que pongamos la confianza en nosotros mismos, que pongamos la confianza en el poder del dinero. Pero a diferencia, el pobre aprende a depender de Dios y aprende a ser agradecido por todo lo que el Señor le da. Así que si el Señor nos permite enriquecernos, tenemos que honrarle con nuestras riquezas. Si el Señor nos permite vivir pobremente, y hay quienes dicen humildemente, pero no estoy de acuerdo con eso, porque la humildad no necesariamente es sinónimo de pobreza. Hay pobres que son bien orgullosos. Así que sé vivir pobremente. Quiere decir que nuestra dependencia está en Dios totalmente. Así que ¿significa que ahora vamos a venderlo todo, a adoptar una vida de pobre? No. Vemos cómo el pasaje dice que Pablo sabía vivir en la abundancia. La clave está en honrar al Señor, cualquiera que sea nuestro estado social, reconocer que Dios nos usa para financiar los asuntos de su reino. No seamos mezquinos cuando nos toque dar para lo que es el reino de los cielos, siempre que podamos. Y este estudio, hermano, motivó que la semana que viene, y yo estoy seguro que ustedes van a venir, vamos a hablar del diezmo. O sea, vamos a hablar de la bendición que da el diezmo, de lo que es el diezmo, y de compararlo precisamente a lo que son las ofrendas misioneras y voluntarias. Y no tengamos temor de hablar de este tema, porque si tenemos temor a hablar de este tema, quiere decir que no estamos confiando en Dios y no lo estamos poniendo a Él en primer lugar, más que diezmar lo que nos da es tremendas bendiciones. Dice el Señor que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar de abundancia. Repito, no veamos siempre la abundancia como lo que entra, midámosla también por lo que sale. Porque a todos, como dice, se nos puede ponchar una llanta que acabamos de comprar nueva. ¿No es cierto? Entonces tenemos que pensar las maneras como Dios verdaderamente nos bendice. Así que la semana que viene continuamos con este tema. Pero hasta aquí hemos aprendido que todo lo puedo en Cristo como fortalece. Si vamos a verlo dentro del contexto que se encuentra, Pablo está diciendo: más bien he aprendido a contentarme, a sentirme satisfecho. Y eso lo logramos cuando nuestra satisfacción es Cristo. Y es cuando aprendemos a vivir si tenemos poco es poco, si tenemos mucho es mucho, pero lo importante es tener a Cristo en nuestro corazón, porque Él es el que nos va a hacer ricos en los cielos. O sea, todo lo puedo en Cristo, que lo podemos aplicar para cualquier aspecto de la vida. En este caso más bien es, como todo lo puedo en Cristo, no voy a dejar ni que la abundancia de las riquezas me aparten de Dios, ni tampoco la pobreza que me haga quejarme contra Dios. Cualquiera de las dos situaciones sé vivir, porque en Cristo todo lo puedo. El Señor les bendiga, hermano.